Cuando vi a mi esposo hojeando mi teléfono, el corazón me dio un vuelco, pero no por miedo a ser descubierta, sino porque sabía que estaba a punto de ver esos mensajes. Esos que olvidé borrar. Intenté arrebatárselo de las manos, pero lo retiró con rapidez, sin apartar la mirada de la pantalla. Observaba su rostro mientras cambiaba con cada línea que leía, y sentía como mi mundo se desmoronaba en cuestión de segundos. Sí, ahora conocería la verdad. Pero no toda la verdad. Sus manos temblaban mientras seguía leyendo, y yo sabía, en cualquier momento llegaría a ese mensaje. Ese único mensaje que lo explicaba todo, que ponía el punto final, o quizás confundía aún más las cosas. Mi teléfono vibró de pronto en sus manos, y en la pantalla apareció una nueva notificación. Vi cómo su rostro palidecía al leer el nombre del remitente. Mi esposo se quedó quieto. Ni siquiera parpadeaba. Me mordí la parte interna de la mejilla, una vieja costumbre cuando me pongo nerviosa. Mis nervios se mezclaban con el terror de comprender lo que había hecho. Su respiración se volvió agitada. Lo escuchaba incluso desde los 2 metros que nos separaban. Era exactamente lo que más temía. Porque 3 meses atrás cometí un error, ese error que cambió todo para siempre y ahora, no sabía qué hacer, pero permíteme contarte cómo sucedió realmente todo. Antes de compartir contigo el secreto que he intentado esconder durante tanto tiempo, escríbeme en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este vídeo, y responde esta pregunta: ¿alguna vez tuviste un secreto que intentaste ocultar con todas tus fuerzas, pero al final no pudiste? No recuerdo exactamente qué fue lo que me empujó a enviar mi currículum a esa oferta. Tal vez fue la curiosidad. Tal vez, como decía mi terapeuta antes de que dejara de ir, necesitaba sentirme útil otra vez. No es que mi vida fuera mala. No teníamos deudas, mi hijo ya vivía solo, y mi esposo, bueno, mi esposo existía. Estaba presente. En el comedor. En el sofá. En nuestra cama. Pero hacía mucho que no sentía que realmente estaba conmigo. Cuando me llamaron de la firma de arquitectura para una entrevista, pensé que sería una pérdida de tiempo. No tenía experiencia reciente, había pasado más de una década entre recetas, supermercados y horarios de médico. Pero me contrataron. Supongo que ayudó el hecho de que hablo 3 idiomas, que escribo rápido y que no me tiembla la voz al teléfono. Me dieron un escritorio frente a una ventana grande, donde podía ver cómo la ciudad seguía girando con o sin mí. Fue extraño al principio. Como si me hubieran devuelto a un mundo que había dejado atrás mucho tiempo atrás. El jefe desde el primer momento fue amable. No de esa amabilidad de hombre encantador que busca impresionar, sino algo más pausado, más atento. Se aprendió mi nombre al instante. Me preguntaba si había desayunado. A veces traía 2 cafés, por si acaso te olvidaste esta mañana. Yo sonreía, siempre agradecida. Nunca pensé mal de sus gestos. Tenía esa manera educada de mantener la distancia sin dejar de ver. No sé cómo explicarlo mejor. A veces, cuando sentía su mirada pasar brevemente por mí mientras hablaba con un cliente, se me encendía algo. Pero lo apagaba enseguida. En casa, la diferencia empezó a notarse. No es que me comportara distinto. Pero llegaba más tarde con otra energía. Sentía que tenía un propósito, que mi tiempo valía algo. Mi esposo no lo celebraba ni lo cuestionaba. Decía que bueno y cambiaba de canal. A veces me preguntaba si necesitaba que yo me perdiera para darme cuenta de que ya no me buscaba. Un viernes por la tarde, mientras organizaba unos planos en la oficina, me di cuenta de que todos se habían ido. Solo quedábamos él y yo. Escuchaba el sonido del mouse en su oficina. Me acerqué a preguntarle si necesitaba ayuda, y me pidió que escaneara unos documentos para una presentación urgente. Fue cuando bajamos juntos al archivo en el sótano que ocurrió. Tomamos el ascensor, como siempre. Pero esta vez, algo falló. Se detuvo entre el 3er y 4.º piso, con un leve golpe seco. Al principio pensamos que era momentáneo. Presionamos botones, bromeamos sobre películas con ascensores.
Pero pasaron minutos. Luego 10. Luego 20. La incomodidad fue cediendo ante una especie de calma forzada. Sentí mi respiración acelerarse no por el encierro, sino por el hecho de estar sola con él. Sin ruido. Sin distracciones. Solo nosotros y el zumbido del aire detenido. Él se sentó contra una de las paredes y me indicó con la mano que hiciera lo mismo. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí. Pero no lo estaba. Me invadía una ansiedad extraña. No era miedo al encierro. Era miedo a lo que podía decir, o a lo que podía pensar. Siempre me ha parecido curioso esto, dijo. Los ascensores. Tienen una lógica perfecta. Suben, bajan. Pero si fallan, te obligan a detenerte. A estar. No respondí. Me observaba con atención, sin juzgarme. Sin expectativa. Solo estando. Entonces me preguntó, ¿eres feliz? No supe qué decirle. La pregunta me golpeó como una ola helada. ¿Lo era? Tenía todo lo que se suponía debía tener. Un hogar, estabilidad, salud. Pero hacía años que no me sentía viva. Años que no me tocaban con deseo. Que no me miraban como él lo hacía ahora. Supongo que sí, mentí. No lo pareces, respondió. Ese silencio posterior fue largo. Me sentí desnuda y sin embargo más vista que en mucho tiempo. Quise cambiar de tema, decir algo trivial. Pero no me salían palabras. Me miraba como si ya supiera la respuesta. Como si la hubiera sabido desde antes de preguntarla. Me reí con nerviosismo. Dije algo sobre tener hambre. Él sonrió apenas. Un gesto pequeño pero cargado de algo que no entendí del todo. ¿Qué harías si nadie esperara nada de ti?, preguntó, casi en un susurro. Esa pregunta, esa me rompió. Antes de que pudiera contestar, se oyó un ruido. El ascensor vibró levemente y volvió a encenderse la luz del panel. Íbamos a continuar. Todo volvería a su lugar. Pero no fue así. We kissed. Y esa fue la línea que cambió todo. La noche después del incidente en el ascensor no dormí. Me acosté a su lado como cada noche en esa cama que compartíamos desde hacía más de 20 años, y fingí dormir. Mi cuerpo seguía allí, pero mi mente vagaba por un lugar desconocido. Sentía una especie de corriente subterránea moviéndose dentro de mí. No era culpa, al menos no aún. Era algo más difícil de nombrar, como si una parte de mí se hubiera encendido de nuevo después de haber estado apagada durante tanto tiempo que ya había olvidado que existía. Mi esposo respiraba con ese ritmo constante que me había acompañado tantas noches. Antes lo encontraba reconfortante. Ahora me parecía lejano. Un ruido mecánico como un ventilador que uno deja encendido por costumbre. Me giré levemente hacia él. No lo miré directamente, pero lo sentí. Sentí el espacio que existía entre nosotros. Un espacio que no se podía medir con centímetros, sino con años de silencios, de cenas frente al televisor, de caricias que se convirtieron en rutinas. Al día siguiente me desperté antes que él. Me duché en silencio, me vestí con más cuidado de lo habitual. Escogí una blusa que casi no usaba porque marcaba la figura más de lo que me sentía cómoda mostrando. Me puse un poco de perfume. No por él. Ni siquiera por el otro. Era por mí. Necesitaba saber que aún podía gustarme a mí misma. Durante el desayuno, él hojeaba el periódico en su tablet. No levantó la vista cuando me senté frente a él. No comentó nada sobre mi aspecto. Ni siquiera notó que me había maquillado. O tal vez sí lo notó y decidió no decir nada. En cierto modo esa indiferencia era peor que cualquier crítica. Al menos una crítica denotaría algún tipo de atención. En la oficina, todo parecía igual, pero yo no lo era. Cuando crucé la puerta, sentí una mezcla de ansiedad y deseo. No sabía cómo comportarme. Quería verle, pero también deseaba evitarlo.
Imaginaba la posibilidad de cruzarnos en el pasillo, de intercambiar miradas, de que el mundo se detuviera un segundo otra vez. Pero también temía que él actuara como si nada hubiera pasado. Y así fue. La mañana transcurrió con una normalidad casi ofensiva. Me saludó como siempre con un leve gesto de cabeza, una sonrisa contenida y un tono cordial. Hablamos de la presentación que había que preparar para el nuevo cliente, del café que se había acabado en la sala de descanso. Nada más. Ni una insinuación. Ni una mirada prolongada. Nada. Eso me descolocó. Una parte de mí había esperado algún indicio de complicidad, una señal de que lo que había sucedido no había sido solo un impulso sin sentido. Pero no llegó. Tal vez él lo interpretó como un error. Tal vez fue solo un momento de debilidad para los dos. O tal vez simplemente era mejor fingir que nunca sucedió. A mediodía, me miré en el espejo del baño del segundo piso. Me observé con detenimiento. Las pequeñas líneas alrededor de los ojos, el contorno de mis labios, el cuello donde la piel ya no era tan firme. No me sentía vieja, pero tampoco joven. Me encontraba en ese punto medio donde una mujer empieza a ser invisible para el mundo. O al menos, así me había sentido durante mucho tiempo. Pensé en el beso. No era solo la acción en sí, sino todo lo que lo rodeaba. La oscuridad del ascensor, el silencio, la pregunta que me hizo, ¿eres feliz? Era una pregunta sencilla, pero nadie me la había hecho en años. En casa las preguntas eran prácticas: ¿compraste leche? ¿Qué cenamos? ¿Vas a lavar la ropa hoy? Nadie me preguntaba si yo me sentía bien. Si me sentía viva. Volví a mi escritorio y traté de enfocarme. Me sumergí en los documentos, en los correos, en las llamadas. Mantuve la compostura. No podía permitirme una fisura. El resto del equipo no debía notar nada. Y sobre todo, yo no debía darle importancia. Pero la tarde fue larga. Y a pesar de mi esfuerzo por mantenerme ocupada, mis pensamientos seguían regresando a ese instante. No al beso en sí, sino a lo que había significado para mí. A lo que había despertado. Era como si, después de años caminando con los ojos medio cerrados, de pronto me hubiera topado con una luz que me cegaba y me atraía a la vez. Cuando salí del trabajo caminé más despacio de lo habitual. No quería llegar a casa. Sabía que al cruzar esa puerta todo volvería a ser como antes. El silencio en la cocina. El televisor encendido. Las palabras justas para convivir, pero no para conectar. Pensé en escribirle. A él. Al jefe. Pensé en mandarle un mensaje corto, algo simple: gracias por ayer, o no sé qué fue eso. Pero no lo hice. Me detuve antes de sacar el teléfono. ¿Qué esperaba? ¿Una respuesta amable? ¿Una aclaración? ¿Una nueva invitación al abismo? Al llegar a casa, mi esposo ya estaba en la sala. Tenía puestos sus lentes de lectura, y revisaba algo en su portátil. Me miró solo un segundo. ¿Todo bien?, preguntó sin apartar la vista de la pantalla. Sí, normal, respondí. La conversación terminó ahí. Me fui a la cocina. Puse agua a hervir para preparar un té. Me apoyé en el fregadero y observé por la ventana. La noche estaba cayendo. El reflejo de la luz interior me devolvía una imagen borrosa de mí misma. Una mujer de pie, sosteniendo una taza vacía, deseando que algo cambiara. Esa noche, al desvestirme, volví a guardar la blusa que me había puesto con tanto cuidado por la mañana. Me miré en el espejo del armario. Mi piel tenía otra textura. Mis hombros caían con cansancio. Me senté en el borde de la cama y respiré hondo. Quería no pensar. Pero no podía. We kissed. Dos palabras que retumbaban en mi cabeza como un eco imposible de silenciar. Dos palabras que dividían el tiempo en un antes y un después. Dos palabras que, sin proponérmelo, me habían obligado a mirar mi vida con otros ojos. Y lo que veía, no era lo que esperaba. Me recosté al lado de él.
Apagué la lámpara. Cerré los ojos. Pero el sueño tardó en llegar. Y cuando finalmente lo hizo, no fue un descanso. Fue una espera. A la mañana siguiente todo parecía igual en la superficie. El mismo sonido del hervidor en la cocina, el mismo crujido del piso de madera bajo mis pasos, la misma luz grisácea entrando por la ventana. Pero dentro de mí, nada era igual. Había una vibración nueva, silenciosa pero constante, como un zumbido imperceptible que se instala en el fondo del pecho y no desaparece. Me vestí sin pensar demasiado, eligiendo ropa cómoda, sin prestarle atención al espejo. Me sentía cansada, como si hubiese caminado kilómetros dentro de mi cabeza durante la noche. Mi esposo desayunaba en silencio. Bebía su café lentamente con los ojos perdidos en la pantalla de su celular. Ni una palabra. Me senté frente a él con una taza en la mano, solo para tener algo que hacer, algo que me anclara a la rutina. Pero el silencio entre nosotros era distinto ahora. No era el de siempre. Este nuevo silencio era más denso, más incómodo, más consciente. Me pregunté si él sentía lo mismo, si notaba que algo en mí se había movido, aunque no supiera exactamente qué. En el camino al trabajo traté de concentrarme en la calle, en los semáforos, en la gente. Pero mi mente volvía una y otra vez a la misma escena, el ascensor, la penumbra, su voz, su pregunta, el beso. Me repetía una y otra vez que no significaba nada, que fue solo un impulso, un momento fuera del tiempo. Pero cuanto más lo intentaba racionalizar, más consciente era de que sí había significado algo. Tal vez no para él, pero sí para mí. Porque ese beso no solo fue con sus labios, sino con todo lo que había dicho antes. Fue como si alguien hubiera soplado polvo sobre una fotografía vieja y borrosa, y de repente pudiera verse con claridad. En la oficina, traté de comportarme como siempre. Saludé con una sonrisa, repartí documentos, respondí llamadas. Pero sentía que todos podían ver algo en mi cara. Me preguntaba si mis ojos brillaban de otra manera, si mi voz temblaba al decir su nombre. Él, por su parte, actuaba con absoluta naturalidad. Me dio instrucciones precisas sobre un informe, comentó algo sobre la lluvia que se avecinaba, agradeció un café que le dejé sobre su escritorio. Ni una palabra fuera de lugar. Ni una mirada que sugiriera complicidad. Al principio, esa normalidad me tranquilizó. Pero con el paso de las horas, empezó a molestarme. Sentía que yo cargaba con todo el peso del recuerdo, mientras él caminaba ligero, como si nada hubiera pasado. Me preguntaba si para él no fue más que un descuido, una gentileza que se desbordó por un momento. Me reprochaba haberme dejado llevar, haber interpretado señales, haberme abierto con alguien que quizás solo tenía una manera amable de tratar a las personas. En el almuerzo fui al comedor sola. No me apetecía conversar con nadie. Me senté en una esquina, junto a la ventana, con mi ensalada casi intacta frente a mí. Desde allí podía ver cómo el viento sacudía los árboles del patio. Pensé en los años que llevaba viviendo con mi esposo, en los aniversarios celebrados con cenas silenciosas, en las vacaciones donde él dormía más de lo que hablaba. Nunca hubo gritos, ni traiciones, ni dramas. Solo distancia. Un tipo de abandono que no deja cicatrices visibles, pero que carcome por dentro. Y que un día te despierta, como ese beso en el ascensor. Volví al baño antes de regresar a mi escritorio. Me miré en el espejo otra vez. Me acerqué tanto que mi aliento empañó el cristal. Tenía el rostro de siempre, pero con algo nuevo. No era belleza ni juventud recuperada. Era algo más sutil, una especie de consciencia. Como si me estuviera viendo por primera vez en años. Y en ese reflejo, no estaba el rostro de una mujer infiel. Estaba el de alguien que por un instante se permitió sentir. En la tarde, mientras organizaba unos archivos en la fotocopiadora, una compañera del área de diseño pasó a mi lado y dijo, con un tono que pretendía ser casual. Vi que anoche estuviste hasta tarde con él. Tengan cuidado, ya sabes cómo son las cosas aquí. Su comentario me heló. No tanto por el contenido, sino por el tono. No era una advertencia amable.
Era una insinuación disfrazada de consejo. Sonreí brevemente como quien no entiende de qué se habla, y seguí con lo mío. Pero el malestar se me quedó pegado como una sombra. ¿Había alguien más que lo notó? ¿Alguien que vio algo? ¿Acaso yo misma me había delatado? ¿Era tan evidente? Esa noche al llegar a casa, encontré a mi esposo cocinando. Algo simple. Una pasta con salsa de tomate. Me ofrecí a ayudar y él me cedió el cuchillo para picar cebolla. Mientras lo hacía, sentí que me observaba. No con atención amorosa. Más bien con una curiosidad muda. Como quien mira un objeto que lleva años en casa y de pronto nota que tiene una grieta. Una casi invisible pero que cambia todo. Durante la cena, me preguntó por el trabajo. Contesté lo justo. No mentí pero omití. No mencioné a nadie. No mencioné nada. Sentí que él tampoco preguntaba realmente por interés. Era un ritual. Un intercambio de frases que sostenían la ilusión de comunicación. Como si ambos supiéramos que algo se había roto hace tiempo, pero preferíamos fingir que el pegamento aún lo sostenía. Al irme a dormir, volví a ponerme el pijama de siempre. Me acosté sin desearlo. Cerré los ojos y respiré profundamente. Sentí que el aire entraba y salía con dificultad, como si algo se interpusiera en mi garganta. We kissed. Esa frase volvió a mi mente como un susurro persistente. No porque quisiera revivirla, sino porque no podía negarla. Porque a pesar de todo, había sido real. Y una vez que algo real entra en tu vida, ya no puedes volver al mismo punto de antes. Puedes fingir. Puedes intentar. Pero algo dentro de ti ya cambió. Y ese cambio apenas comenzaba. La propuesta llegó en forma de correo electrónico directo, conciso, sin adornos. Era una invitación formal para acompañarlo a una reunión con un cliente en otra ciudad, al día siguiente. Nada fuera de lo común en apariencia. El cliente era importante y la presentación necesitaba soporte logístico. Esa era la razón oficial. Pero mientras leía las líneas, sentí que algo palpitaba debajo de cada palabra. Como si el verdadero mensaje estuviera en lo que no se decía. Durante unos minutos, simplemente miré la pantalla. No respondí de inmediato. Mi dedo dudaba sobre el ratón. Pensé en excusarme. Inventar una cita médica o una reunión familiar, cualquier motivo que evitara ese viaje. No porque no quisiera ir. Al contrario. Era precisamente por eso. Porque quería. Porque la posibilidad me atraía de una manera que me asustaba. No lo hablé con mi esposo. Solo mencioné que al día siguiente saldría temprano y regresaría tarde por una reunión fuera de la ciudad. Él asintió con indiferencia. Conduce con cuidado, dijo. Y volvió a sumergirse en su pantalla. Sentí una punzada, no de culpa, sino de una tristeza conocida. Una que llevaba años instalada como un mueble más en nuestra casa. No había reproche en su voz, pero tampoco había curiosidad. Y eso me dolió más. La mañana del viaje me levanté antes de que sonara el despertador. Me arreglé con calma, eligiendo cada prenda como si de ello dependiera algo importante. No era vanidad. Era una forma de afirmarme. De recuperar ese control que sentía haber perdido hace tiempo. Elegí un conjunto sobrio pero bien cortado. Maquillaje mínimo. Perfume discreto. Cuando salí, él seguía dormido. Cerré la puerta sin hacer ruido, como quien se despide de algo sin querer decir adiós. El trayecto fue en su coche. Me recogió frente a la oficina, y durante los primeros minutos no hablamos mucho. La radio sonaba baja, con canciones antiguas que apenas recordaba. El paisaje pasaba a nuestro alrededor como una película sin audio. A veces él comentaba algo sobre la carretera o sobre el tráfico. Yo asentía, sin agregar demasiado. Había una tensión suave entre nosotros, como una cuerda estirada pero sin romperse. Ni fría ni cálida.
Simplemente expectante. Durante una parada breve en una gasolinera, me preguntó si quería café. Acepté. Mientras esperábamos en la pequeña fila, nuestras manos se rozaron por accidente. Fue un gesto mínimo sin intención, pero bastó para que mi piel reaccionara. Me estremecí ligeramente. Fingí buscar algo en mi bolso para disimular. Cuando regresamos al coche no hablamos de ello. Tampoco mencionamos lo ocurrido en el ascensor días atrás. Todo quedaba suspendido colgando en el aire. La reunión con el cliente fue cordial. Me limité a tomar notas, preparar documentos, organizar la logística. Mi papel fue técnico, discreto, funcional. Él se mostró profesional, centrado, incluso distante. Esa distancia por momentos me confundía. ¿Acaso todo había sido un malentendido? ¿Un momento aislado que solo yo había sentido como significativo? Después del almuerzo, el cliente se despidió y nos quedamos solos. Él sugirió hacer una breve parada antes de regresar. Hay un mirador cerca, dijo. Podemos respirar un poco antes de volver al caos. No supe si era una invitación personal o simplemente un comentario sin segundas intenciones. Aún así, acepté. El mirador estaba vacío. Desde allí se veía el río serpenteando entre colinas. El viento soplaba con suavidad, moviendo mi cabello y trayendo consigo ese olor húmedo de tierra y hojas. Me apoyé en la barandilla de madera y respiré hondo. Él se quedó a unos pasos, en silencio. Por un momento ninguno dijo nada. Finalmente rompió el silencio. No fue mi intención incomodarte aquel día, dijo sin mirarme directamente. Su voz era baja, tranquila. A veces, uno cruza límites sin planearlo. No supe qué responder. Me limité a asentir, sin saber si estaba aceptando sus palabras o simplemente confirmando que sí, que algo se había cruzado. Después de un instante agregó, no tengo expectativas. Solo agradezco que no fingieras que no pasó. Sus palabras me aliviaron, pero también me dejaron un sabor agridulce. No había promesas. No había juegos. Solo una verdad dicha con honestidad. Y eso paradójicamente lo hacía todo más real. Volvimos al coche sin decir mucho más. El resto del camino fue tranquilo. De vez en cuando hablábamos de trivialidades, la arquitectura del lugar, una estación de radio antigua, un restaurante que habíamos pasado. Pero todo tenía un tono más suave, como si cada palabra fuera medida. Había una especie de respeto nuevo entre nosotros, frágil pero firme. Al llegar de vuelta a la ciudad, me dejó cerca de mi casa. No preguntó nada. Solo dijo gracias por hoy. Le devolví la mirada, con una leve sonrisa. Gracias a ti, respondí. Me bajé del coche y lo vi alejarse en el tráfico. Caminé lentamente hasta la puerta. Al entrar, mi esposo estaba en la cocina. Me preguntó cómo fue el viaje. Dije que bien. Que todo salió como esperábamos. Me ofreció una taza de té y la acepté. Hablamos brevemente de noticias, del clima, de la hora de dormir. Nada fuera de lo habitual. Y sin embargo, todo era diferente. Esa noche al acostarme sentí que el día había sido una especie de espejo. Un reflejo de todo lo que estaba dentro de mí. No pasó nada que pudiera considerarse grave. Ningún gesto fuera de lugar. Ninguna acción que pudiera señalarse con el dedo. Y sin embargo el viaje me había movido de sitio. Había confirmado que lo que sentí en aquel ascensor no fue un error. Fue una revelación. Me giré en la cama para mirar a mi esposo. Dormía, como siempre, con el cuerpo encogido hacia el borde. No pude evitar pensar en cuántas noches habíamos dormido espalda con espalda. Cuántas veces nuestros cuerpos se habían convertido en fronteras. We kissed. Ese recuerdo volvió una vez más. No con urgencia, sino con certeza. Y aunque nada más hubiera sucedido, ya no podía ignorarlo. Había cruzado un umbral. Y aunque no sabía a dónde me llevaría,
tampoco estaba dispuesta a fingir que seguía siendo la misma. Porque no lo era. Porque algo en mí se había encendido. Y aunque la luz fuera tenue, ya no estaba dispuesta a apagarla. Durante los días siguientes hice todo lo posible por recuperar una especie de equilibrio. En casa me comportaba como siempre, con precisión casi mecánica. Cocinaba, limpiaba, preguntaba lo justo. En el trabajo me enfocaba en las tareas, mantenía la compostura, saludaba con educación y bajaba la mirada cada vez que pasaba cerca de su oficina. Pero por dentro la superficie que había logrado estabilizar se resquebrajaba lentamente. No era ansiedad. Era otra cosa. Era la sensación de estar suspendida en el aire, en un punto donde las decisiones ya no eran racionales, sino viscerales. No podía definir lo que sentía por él, ni lo que me ocurría conmigo misma. Solo sabía que algo se había desplazado, y que no podía ignorarlo sin traicionarme. Una tarde, justo cuando estaba por salir, él apareció en el pasillo. Me llamó por mi nombre con ese tono suave que usaba cuando quería decir algo que no encajaba en los códigos habituales del trabajo. Me pidió que lo acompañara al estacionamiento, que tenía unos papeles que necesitaba entregarme antes del día siguiente. Acepté con una naturalidad fingida. Mi voz sonó firme, pero mis manos temblaban por dentro. La tarde estaba nublada, el cielo teñido de un gris que parecía apropiado para lo que sentía. Caminamos en silencio hasta su coche. Abrió el maletero, tomó una carpeta y me la tendió. Yo la tomé intentando evitar el contacto con sus dedos. Fue inútil. El roce fue breve, pero suficiente para que mi piel se estremeciera. No dijo nada al principio. Cerró el maletero y cuando me giré para volver, su voz me detuvo. ¿Estás bien?, preguntó sin urgencia, sin rodeos. Asentí, pero no fui convincente. Lo supe por su expresión. Me sostuvo la mirada unos segundos, luego bajó la vista. Yo tampoco lo estoy, confesó, apenas en un susurro. No supe qué decir. Me quedé quieta con la carpeta en la mano como si fuera una barrera entre los dos. El sonido lejano del tráfico parecía lejano, irrelevante. Todo lo que importaba en ese momento era esa frágil honestidad flotando entre nosotros. Y entonces ocurrió. No con palabras. No con advertencias. Fue una decisión silenciosa, compartida en la mirada, en el gesto apenas perceptible de acercarnos medio paso. Fue una rendición. Una suspensión del juicio. We kissed. El mundo alrededor siguió girando. El cielo gris, los coches, los pasos ajenos. Pero en ese instante, para mí, todo se detuvo. No fue un beso impulsivo, ni torpe. Fue lento. Contenido. Como si cada uno de nosotros supiera que ese gesto no cambiaría el mundo, pero sí el mapa interno de nuestras propias vidas. Nos separamos sin decir nada. Él asintió con un leve movimiento de cabeza, como aceptando una realidad que ninguno de los dos había planeado. Yo me alejé caminando sin mirar atrás, con el corazón latiendo en un ritmo que no reconocía. Esa noche en casa, la tensión flotaba como humo invisible. Mi esposo se comportaba como de costumbre. Me preguntó cómo estuvo el día, y respondí con un tranquilo que me supo a mentira. Cenamos frente al televisor. Habló de una noticia, de una oferta de supermercado. Yo asentía. Fingía atención. Pero no estaba ahí. Mientras lavaba los platos, lo observé por el reflejo del vidrio. Sentado en el sofá con la misma postura de siempre, con esa costumbre de ajustar el cuello de la camisa incluso cuando ya estaba en casa. Me pregunté si alguna vez se dio cuenta de que hacía eso. Me pregunté si él también me observaba alguna vez a escondidas. Si notaba cuando cambiaba el perfume. O si alguna vez lo había hecho. Antes de ir a dormir, fui al baño. Me miré en el espejo largo con la luz blanca resaltando cada línea del rostro, cada sombra bajo mis ojos. Me sentía extraña en mi propia piel. No por lo ocurrido, sino por lo que empezaba a descubrir en mí, el deseo de sentirme viva. Ya no se trataba solo de él. Se trataba de todo lo que había enterrado durante años,
mis ganas de reír sin motivo, de que me tomaran de la mano por impulso, de que alguien me preguntara cómo me sentía y no qué hacía falta comprar. Esa noche no dormí bien. Me giré varias veces en la cama. Lo sentía a mi lado, respirando con regularidad. Tan cerca y tan lejos. Y yo, en esa brecha invisible entre su cuerpo y el mío, sentía que me deslizaba hacia un punto sin retorno. No por el beso, sino por la certeza de que no quería volver atrás. Al día siguiente algo cambió entre nosotros en la oficina. No lo hablamos. No hubo miradas furtivas ni gestos ambiguos. Pero el silencio se había vuelto diferente. Ya no era incómodo. Era consciente. Y eso lo hacía más difícil de ignorar. A media mañana, mientras organizaba unos documentos, recibí un mensaje de texto. Era de él. Solo decía, gracias por no fingir. No respondí. Guardé el teléfono en el cajón y respiré hondo. No sabía si ese mensaje abría una puerta o cerraba una etapa. Pero lo que sí sabía era que no estaba lista para fingir que nada había pasado. Esa misma tarde en el pasillo me crucé con una compañera del área administrativa. Me saludó con una sonrisa cortés, pero con un brillo diferente en los ojos. Me preguntó si me encontraba bien, si me veía más luminosa, fue la palabra que usó. No supe cómo responder. Me reí suavemente y cambié de tema. Pero su observación me acompañó todo el día. Al llegar a casa, mi esposo notó algo. No dijo qué. Pero su mirada se detuvo en mí más de lo normal. Me preguntó si había tenido un buen día. Le dije que sí. Que había sido productivo. No mentí. Pero tampoco dije la verdad completa. Esa noche, cuando me acosté, recordé aquel momento en el estacionamiento. El roce de sus dedos, el sonido del maletero al cerrarse, la manera en que el viento me movía el cabello justo antes del beso. Recordé cómo todo eso había sucedido sin dramatismo, sin palabras innecesarias. Solo con presencia. We kissed. Y esa verdad, por sencilla que fuera, ya no podía deshacerse. No se trataba solo de él. Se trataba de mí. De la mujer que empezaba a despertar tras años de estar dormida. Y ese despertar, aunque silencioso, era irreversible. El sábado amaneció con un cielo plomizo que parecía anticipar un día largo y silencioso. Me levanté más tarde de lo habitual, aunque ya llevaba horas despierta. Mi esposo estaba en la cocina, como cada fin de semana, preparando café con esa rutina casi ceremonial que repetía sin fallar desde hacía años. Su espalda recta, los movimientos lentos, todo en él era previsible. Pero ese día noté algo diferente, no me miró cuando entré. Ni siquiera levantó la vista. Nos sentamos a desayunar frente a frente. El único sonido era el del tenedor contra el plato. Me preguntó si tenía planes. Le dije que pensaba salir a caminar un poco. Él asintió y volvió a su taza. Nadie mencionó lo evidente, que algo flotaba en el aire como un perfume que no se logra identificar, pero que no se va. Después del desayuno, me encerré en el baño. Abrí el cajón y vi mi teléfono. Dudé un instante antes de desbloquearlo. No tenía mensajes suyos, lo cual me produjo una extraña decepción. Como si en medio de toda esa tensión interna, hubiera esperado alguna señal. No algo grande, no una declaración. Solo un ¿cómo estás hoy? O un simple te pensé. Pero no había nada. Lo guardé de nuevo y me miré al espejo. Estaba ojerosa con el cabello desordenado, pero con una expresión que no me reconocía del todo. Era una mezcla de culpa y certeza. Salí a caminar. Elegí un camino largo bordeando la ciudad por calles tranquilas. Necesitaba aire. Necesitaba espacio. Mientras caminaba recordé una conversación antigua con una amiga, hace muchos años, cuando nuestros hijos aún eran pequeños. Ella decía que lo más difícil de envejecer con alguien no era el tiempo sino la costumbre. Esa frase se me quedó grabada. La costumbre mata más que el olvido. Hoy más que nunca comprendía lo que quiso decir.
A mitad del trayecto me detuve en una pequeña cafetería donde solía ir con mi hijo cuando era adolescente. El lugar apenas había cambiado. Las mismas sillas de madera, las mismas tazas gruesas, el mismo aroma a pan recién horneado. Me senté cerca de la ventana y pedí un café. Observé a la gente pasar, parejas jóvenes, madres con niños, hombres solitarios. Todos seguían con sus vidas. Nadie sabía lo que pasaba dentro de mí. Nadie tenía idea de que llevaba semanas cruzando una línea invisible que no sabía si debía o quería desandar. Cuando volví a casa, mi esposo estaba en el jardín, cortando unas ramas. Me saludó con un gesto de la mano y siguió con lo suyo. Esa escena, él con sus herramientas en silencio sin preguntar dónde había estado, me produjo una punzada de algo que no supe identificar. ¿Era dolor? ¿Frustración? ¿O simplemente un cansancio muy hondo? Subí a la habitación, dejé el bolso en la cama y me acosté sin quitarme los zapatos. Cerré los ojos. Quería dormir, pero no podía. A la tarde, mientras él veía televisión, llegó un mensaje. Esta vez sí era de él. El texto era breve como siempre: hoy pasé por tu cafetería favorita. Pensé en ti, ¿estás bien? Sentí un nudo en la garganta. Esa cafetería. Justo esa. ¿Había estado allí mientras yo también estaba? ¿O simplemente lo recordó? Respondí con un simple sí. Gracias. No añadí más. Pero el corazón me latía como si hubiera corrido. Esa noche la tensión en casa era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Mi esposo apenas habló durante la cena. Yo tampoco. No porque no tuviera palabras, sino porque todas las que quería decir no cabían en esa mesa. Me pregunté si él lo sentía también, si notaba mi distancia, si alguna parte de él sospechaba. Tal vez sí. Pero también tal vez prefería no mirar demasiado de cerca. Después de cenar, él fue al dormitorio. Yo me quedé en la sala, con las luces apagadas. Pensaba en la posibilidad de escribirle, de decirle algo más. No sabía qué. Algo que me sacara de esta ambigüedad que se había instalado entre nosotros. Pero no lo hice. Guardé el teléfono, apagué la televisión y subí. Al entrar en el dormitorio, lo encontré dormido. Respiraba tranquilo como siempre. Me cambié lentamente tratando de no hacer ruido, y me acosté junto a él. La distancia entre nosotros era de unos 30 centímetros. Pero se sentía como un océano. We kissed. Una vez más, la frase apareció en mi mente cargada de todo lo que implicaba. No por el hecho en sí, sino por todo lo que vino después. Por lo que se había desencadenado sin vuelta atrás. No podía deshacer lo que ya había cambiado dentro de mí. A la mañana siguiente, mientras él aún dormía, recibí un nuevo mensaje. Pido unos días fuera de la oficina. Necesito aclarar cosas. Si tú también lo necesitas, podemos vernos. Sin máscaras. Leí esas líneas varias veces. No respondí. No sabía si podía permitirme otro paso más en esa dirección. Pero tampoco sabía cómo seguir fingiendo que nada pasaba. Durante todo el día me perseguía la idea de ese encuentro. ¿Qué significaría? ¿Qué podría surgir de él? ¿Estaba buscando algo con él, o solo una salida a lo que me faltaba? ¿Y qué era eso que me faltaba exactamente? Atención. Deseo. ¿O simplemente una voz que me preguntara si estaba bien y se quedara a escuchar la respuesta? Al final de ese día, entendí algo importante. No estaba huyendo de mi esposo. Ni corriendo hacia ese otro hombre. Estaba tratando de volver a mí misma. A esa parte que había dejado atrás cuando decidí vivir para los demás. Cuando me convertí solo en madre, en esposa, en pieza funcional. Y ahora, por fin, comenzaba a recordar que antes de todo eso, también era mujer. Y que tenía derecho a preguntarse si eso era suficiente. Si vivir en automático era vivir, o solo durar. La respuesta aún no la tenía. Pero al menos, ahora, estaba empezando a buscarla.
Con miedo, sí. Con culpa, también. Pero con una honestidad que hacía mucho tiempo no sentía. Los días siguientes se deshicieron como sal en agua. Nada tenía forma clara. Todo se volvía difuso. La rutina seguía, claro. Me levantaba, me vestía, iba al trabajo, regresaba. Pero ya no era una rutina compartida, sino una especie de danza solitaria. Mi esposo seguía ahí, pero era como si existiera en una frecuencia diferente. Compartíamos espacio, pero no tiempo. Palabras, pero no diálogo. Y yo, por dentro, era un laberinto. Tomé la decisión de aceptar la invitación. No lo planeé. No lo pensé con frialdad. Simplemente sentí que ya no podía seguir viviendo en pausa. La idea de vernos, fuera del entorno que nos había contenido todos estos meses, era tan necesaria como aterradora. No se trataba de escapar. Era más bien como abrir una puerta para respirar. Le escribí la mañana del viernes. Un mensaje breve. Sí, acepto. Su respuesta fue igual de simple, te paso los detalles. Salimos mañana. No había adornos. No había promesas. Solo hechos. Tal vez por eso lo acepté. Porque no exigía nada. No me pedía explicaciones. Solo me ofrecía un espacio donde, por fin, yo pudiera ser yo misma sin el peso de los roles que llevaba años sosteniendo. No le conté a mi esposo. Dije que había un encuentro de capacitación en otra ciudad, que saldría temprano y regresaría al día siguiente. Él no preguntó mucho. Apenas asintió y me deseó suerte. No sé si me creyó. No sé si quiso creerme. Lo cierto es que no hubo resistencia. Solo esa indiferencia que con el tiempo aprendí a traducir como desinterés. Empaqué una pequeña maleta. Ropa sencilla. Nada especial. No quería disfrazarme de otra. No iba a convertirme en nadie distinta. Iba a verme tal cual era. A escucharme. A enfrentarme. A mirar de frente esa parte de mí que llevaba demasiado tiempo ignorando. Salimos temprano. Él me recogió cerca de la oficina. El viaje fue mayormente en silencio, pero no un silencio incómodo. Era más bien como una tregua. Como si ambos supiéramos que las palabras no serían suficientes, que el cuerpo y la mirada ya habían dicho todo antes. Íbamos con la ventana entreabierta, dejando que el aire fresco nos envolviera. La carretera serpenteaba entre cerros. El cielo estaba claro, despejado como pocas veces. Cuando llegamos, el lugar era más modesto de lo que imaginaba. Un hotel pequeño, casi escondido, cerca de una estación. Nada ostentoso. Nadie que pudiera reconocernos. Entramos sin decir mucho. Pedimos 2 habitaciones separadas. Lo hicimos casi por reflejo, como si así mantuviéramos intacto un límite que en el fondo ya no existía. Pasamos la tarde caminando. Recorrimos calles que no conocíamos, hablamos de nuestras infancias, de lo que nos hacía reír, de lo que habíamos perdido sin darnos cuenta. Él me contó que antes de trabajar en la empresa había querido dedicarse a otra cosa, pero que las circunstancias lo arrastraron hacia un camino más seguro. Yo le confesé que a veces pensaba en cómo habría sido mi vida si no me hubiese casado tan joven. No hubo juicio. No hubo miradas de lástima. Solo escucha. Y eso para mí fue más valioso que cualquier palabra bonita. Sentí que por primera vez en mucho tiempo alguien me veía sin esperar nada. No como madre, no como esposa, no como parte de una estructura, sino como una mujer con dudas, con cansancio, con deseo de respirar hondo y no pedir permiso para hacerlo. Al caer la noche volvimos al hotel. La habitación era simple, una cama limpia, una lámpara tenue, una silla junto a la ventana. No necesitaba más. Me senté un momento a mirar la calle desde arriba. La vida seguía allá abajo. Gente caminando, luces parpadeando, voces lejanas. Sentí una mezcla de paz y vértigo. Estaba lejos de casa, de todo lo que conocía.
Pero por primera vez en mucho tiempo no me sentía ajena a mí misma. Pasaron unos minutos. Escuché que alguien golpeó la puerta suavemente. Me levanté. Abrí. Era él. No dijo nada. Tampoco yo. Nos miramos. Y fue suficiente. Pasamos la noche juntos. No necesito contar lo que ocurrió en esa habitación. No porque quiera ocultarlo, sino porque no es lo importante. Lo esencial fue lo que quedó después. Esa sensación de haber cruzado un umbral. De haberme permitido sentir sin culpa. De haber ocupado un espacio sin pedir disculpas. Cuando desperté, la luz entraba a través de las cortinas con suavidad. Él dormía aún. Lo observé por un instante. No por deseo, sino por gratitud. No era un príncipe ni un salvador. Solo alguien que apareció en el momento en que yo más necesitaba recordar quién era. Alguien que me devolvió la voz sin pedirme que gritara. Me levanté con cuidado. Me duché. Me vestí. Mientras preparaba mi bolso, sentí una extraña calma. No euforia. No remordimiento. Solo claridad. Como si después de mucho tiempo por fin hubiera dado un paso sin pensar en lo que esperaban de mí. Antes de salir de la habitación, dejé una nota en la mesa. Gracias. Por verme. No firmé. No hacía falta. En el tren de regreso, miré mi reflejo en la ventana. Era el mismo rostro. Las mismas arrugas. La misma mujer. Pero distinta. No más joven. No más hermosa. Solo más consciente. De lo que tenía. De lo que ya no quería. De lo que aún podía recuperar, si me atrevía a nombrarlo. Esa noche al volver a casa, mi esposo estaba en la sala. No me abrazó. No me preguntó cómo fue. Solo dijo, ¿todo bien? Asentí. Subí las escaleras. Abrí la maleta. Saqué la ropa y la guardé. Luego me quedé de pie en medio de la habitación, sin saber si sentarme, acostarme o salir corriendo. Pasamos la noche juntos. Esa frase seguía flotando en mi mente. No como una confesión, sino como una declaración. De libertad. De necesidad. De búsqueda. Y aunque aún no sabía cuál sería el siguiente paso, entendía que ya no había vuelta atrás. Porque ahora más que nunca sabía lo que no quería volver a ser. Invisible. Silenciosa. Ausente. Y eso para mí, ya era un comienzo. El domingo por la mañana me desperté con la extraña sensación de haber vivido algo ajeno, como si los recuerdos de la noche anterior pertenecieran a otra persona, a una vida que no era la mía. Todo estaba en su lugar. Mi habitación, el armario, la lámpara de lectura, el sonido sutil del agua corriendo por las cañerías. Pero algo muy dentro de mí se había desplazado. Mi esposo ya no estaba en la cama. Escuché ruido en la cocina. Me levanté lentamente, sentí el suelo frío bajo mis pies y el peso de mis decisiones sobre los hombros. Me puse una bata, recogí mi cabello con una pinza y bajé. Lo encontré de pie frente al fregadero con una expresión que no supe descifrar al instante. Había algo en su postura, en sus hombros ligeramente tensos, que me hizo sentir un escalofrío. Me miró un segundo, luego volvió la vista al vaso que enjuagaba. No dijo nada. Yo tampoco. El silencio se extendió como una mancha sobre la mesa. Me senté. Noté una hoja de papel doblada junto a la cafetera. Reconocí la letra de mi esposo. Sin preguntar, la deslicé hacia mí. No era una carta. Era una impresión. Una hoja con capturas de pantalla. Al principio no entendí. Luego lo vi. Era un fragmento de una conversación. Mensajes que yo había intercambiado con él, con el otro. Mensajes que creía borrados, olvidados, escondidos en un rincón inaccesible de mi teléfono antiguo. Pero no. Allí estaban.
Frases cortas. Preguntas amables. Respuestas que, leídas con ojos distintos, cargaban con todo el peso del subtexto. No dije nada. Él tampoco. Se limitó a mirarme de nuevo, esta vez con una mezcla de tristeza y algo parecido al cansancio. No había rabia. No había gritos. Solo un silencio distinto. Más denso. Más definitivo. Tomó su chaqueta del respaldo de la silla y salió por la puerta sin más palabras. Lo vi alejarse desde la ventana, con paso lento, las manos en los bolsillos. Y entonces la culpa me golpeó con toda su fuerza. No por lo que había hecho, sino por lo que había destruido sin saberlo. Por lo que había dejado pudrirse durante años. Por el abandono silencioso que también era mío. Pasé el resto del día como si flotara. No comí. No dormí. Caminé por la casa como quien busca algo que no sabe nombrar. Abrí cajones, repasé fotos viejas, toqué objetos que hacía años no tocaba. Cada rincón parecía gritarme algo que antes no había escuchado. Al final de la tarde decidí salir. Necesitaba aire. Caminé sin rumbo por calles que conocía desde siempre, pero que ese día me parecían extrañas. Pasé por la plaza donde llevábamos a nuestro hijo cuando era niño. Vi a una pareja mayor en un banco compartiendo un termo de mate hablando sin hablar. Me detuve a observarlos y sentí una punzada en el pecho. Pensé en lo que habíamos sido. En lo que dejamos de ser. Al regresar a casa, encontré el coche de mi esposo en la entrada. La luz del dormitorio estaba encendida. Subí despacio. La puerta estaba entreabierta. Él estaba sentado al borde de la cama, con las manos entrelazadas, mirando el suelo. Me detuve en el umbral. No supe si debía entrar o dar media vuelta. Él no alzó la vista. Entré. Me senté frente a él, en la misma cama donde habíamos dormido juntos durante más de 2 décadas. Ninguno dijo nada durante varios minutos. El silencio era tan real que parecía tener forma. Entonces él habló. Su voz era baja, cansada. ¿Hace cuánto? No supe cómo responder. Las palabras no salían. No por miedo, sino porque nada que dijera podía cambiar lo esencial. ¿Qué había ocurrido? Que había cruzado una línea. Que ya no era la misma. Que él tampoco. No importa, añadió. En realidad creo que hace mucho tiempo estamos lejos. Solo que no queríamos verlo. Asentí. No podía negarlo. Él tenía razón. No se trataba solo del beso, ni del viaje, ni del otro hombre. Se trataba de todo lo que habíamos dejado morir poco a poco. Las palabras no dichas, los gestos evitados, las noches en que fingimos estar dormidos para no tocarnos. Me pidió que lo dejara solo un rato. Obedecí. Bajé a la sala, me senté en el sofá y abracé una manta. No lloré. No podía. Era como si las lágrimas se hubieran secado hace tiempo. Más tarde, ya entrada la noche, subí de nuevo. La puerta estaba cerrada. Dormí en el cuarto de nuestro hijo sobre su vieja cama. Esa habitación guardaba todavía la esencia de otra etapa. Los dibujos enmarcados, los libros de colegio, la pelota firmada por su equipo favorito. Me acurruqué bajo las sábanas como quien regresa a un refugio olvidado. A la mañana siguiente mi esposo se había ido temprano. No dejó nota. No dejó mensaje. Solo ausencia. En la oficina, no hablé con nadie. Mantuve la cabeza baja, evité los pasillos, las miradas. Él tampoco apareció. Su ausencia fue discreta pero notoria. Nadie comentó nada, pero el ambiente lo notaba. Por la tarde, al revisar el cajón de mi escritorio, encontré una foto. Era de un viaje de equipo meses atrás. Estábamos todos. Él y yo parados uno al lado del otro, sonriendo sin tocarnos. Observé esa imagen por largo rato. No parecía una mujer infiel.
No parecía alguien que cargaba con secretos. Solo era una sonrisa entre muchas otras. Esa noche en casa, mi esposo no regresó. No sabía si lo haría. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que el miedo era real. No a perderlo, sino a perderme. Porque por querer reencontrarme, tal vez me había ido demasiado lejos. Tal vez no supe medir. Pero también entendí que aunque el precio fuera alto, ya no podía volver a esa versión de mí que vivía en silencio. Porque el silencio también destruye. Y yo, aunque tarde, por fin había empezado a escucharme. Pasaron 2 días antes de que volviera a saber de él. De mi esposo. No llamó, no escribió. Solo silencio. Ese mismo silencio que había llenado nuestra casa durante tantos años, pero que ahora, de repente, dolía de otra manera. El silencio antes era rutina, ahora era ausencia. Y no porque se hubiera llevado su ropa ni sus cosas, todo seguía ahí, sino porque por primera vez, ya no sabía si regresaría. Durante ese tiempo, la casa entera parecía suspenderse en un limbo. Me movía como si caminara bajo el agua en cámara lenta. Todo tenía un peso distinto, el sonido de las llaves al dejarlas sobre la mesa, la forma en que la luz entraba por la ventana a las 6 de la tarde, incluso el eco de mis propios pasos. A veces me encontraba hablándome en voz baja, como si necesitara comprobar que seguía viva. O que al menos todavía podía oírme a mí misma. Intenté ocuparme con cosas prácticas. Lavé la ropa, limpié armarios, saqué bolsas con objetos que ya no usábamos. Me topé con cartas antiguas, tarjetas de cumpleaños escritas a mano, fotografías en papel. Algunas de las fotos me hicieron sonreír. Otras me dejaron un nudo en la garganta. Había una de nosotros en la playa abrazados, con la piel tostada por el sol y la risa congelada en una época que ahora me parecía de otro mundo. Me pregunté en qué momento nos habíamos perdido. Si fue un solo día o muchos días mal sumados. Volví a trabajar al tercer día. Me mantuve en mi escritorio, evitando cualquier contacto innecesario. Él tampoco volvió a la oficina. Pregunté discretamente si había tomado licencia. Me respondieron que sí, unos días. Nadie preguntó más. Nadie dijo nada. Pero sentí algunas miradas. No de juicio, más bien de curiosidad contenida. Como si intuyeran algo sin tener pruebas. O tal vez eran solo imaginaciones mías, fruto de la culpa. Esa misma tarde, al volver a casa, lo vi. Estaba sentado en el auto en la entrada. No bajaba. Solo me miraba desde adentro con el motor apagado. Caminé despacio hacia la puerta, sabiendo que si abría sin decir nada, él tal vez se iría. Entonces, sin pensarlo mucho, me acerqué a su ventana. Golpeé suavemente con los nudillos. Bajó el vidrio. No hablamos. Se quedó mirándome unos segundos y luego me tendió una hoja doblada. La tomé. Era una lista. Una lista de cosas suyas que planeaba llevarse, enumeradas con precisión. Ropa, libros, documentos. Leí en silencio, luego lo miré. No pregunté dónde iría. No era el momento. Él tampoco dijo adiós. Solo arrancó el auto y se fue. Subí a casa con la lista en la mano. Me senté en la cocina y la leí de nuevo. Estaba escrita con su caligrafía cuidadosa, clara, ordenada. Como si incluso su dolor necesitara estructura. Me llamó la atención un detalle, al final había escrito sus cartas. Me tomó un momento comprender a qué se refería. Subí al dormitorio y abrí la caja que guardábamos en el armario. Allí estaban. Las cartas que nos habíamos escrito durante el noviazgo. Las leí una a una, como si necesitara despedirme también de esa parte nuestra. Descubrí en ellas una ternura que ya no recordaba, una versión de nosotros que se hablaba con esperanza. Preparé sus cosas con cuidado. No por deber. Por respeto. Por lo que fuimos. Por lo que, aunque desechó, merecía despedida. Doblaba cada prenda como si fuera un gesto final.
No lloré. Al menos no entonces. Estaba más allá del llanto. Era una tristeza seca, que se pegaba a los huesos. Esa noche dormí poco. Me levanté varias veces sin motivo, di vueltas por la casa, abrí y cerré la nevera sin hambre. Me asomé a la ventana. La calle estaba vacía. En el silencio volví a preguntarme si todo había valido la pena. Si esa búsqueda mía de sentirme viva no había acabado destruyendo algo que, aunque dormido, también era hogar. Al amanecer, recibí un mensaje de él. Del otro. Me decía que estaba preocupado, que había notado mi distancia. Preguntaba si quería vernos hablar. No supe qué contestar. No era rabia lo que sentía. Era confusión. Como si al perder algo todo lo demás perdiera también sentido. No respondí. Guardé el teléfono en un cajón. El sábado siguiente mi hijo vino de visita. No sabía nada aún. O al menos no completamente. Lo noté en su forma de mirarme. En sus silencios. Almorzamos juntos, hablamos de cosas cotidianas. Pero en cierto momento me preguntó directamente: ¿Papá va a volver? Me costó responder. Dije que no lo sabía. Que las cosas se habían complicado. Él asintió sin pedir más detalles. Pero en sus ojos vi la herida. Y también la decepción. No me juzgaba. Pero dolía igual. Cuando se fue me quedé en la puerta un largo rato. Vi su coche alejarse hasta que dobló la esquina. Y entonces, sola otra vez, sentí que la casa ya no me pertenecía. Como si se hubiera vaciado de historia. Esa noche encontré un cuaderno viejo. De esos donde solía escribir ideas, pensamientos, cosas que me gustaban. Hacía años que no lo abría. Hojeando páginas me encontré con una frase subrayada: no temas perder lo que ya no te pertenece. La había copiado de algún libro. No recordaba cuál. Pero al leerla, sentí que por fin algo encajaba. No sé si mi esposo volverá. No sé si yo querría que lo hiciera. Tampoco sé qué pasará con el otro. Con ese vínculo que fue espejo, escape e impulso. Lo que sí sé es que no quiero volver a ser invisible. No quiero conformarme con un lugar en el que solo se espera de mí que cumpla. Quiero sentirme habitante de mi propia vida. Y aunque el camino por delante aún esté lleno de incertidumbre, al menos ahora tengo claro que ya no estoy dispuesta a caminarlo en silencio. El lunes amaneció como cualquier otro, pero yo ya no era la misma. Había una liviandad dolorosa en el aire, una especie de resaca emocional después de tantos días de silencios y despedidas. Me levanté temprano sin apuro, como si mi cuerpo supiera que no tenía nada que perder ni tampoco que ganar. Preparé café y lo bebí mirando por la ventana, viendo cómo la ciudad se desperezaba y la vida de los demás seguía adelante. Era una espectadora más, pero por primera vez en años sentía que podía elegir mi lugar en la escena. En la oficina, el ambiente era diferente. Las miradas eran breves, respetuosas, quizás un poco más atentas de lo habitual. Yo caminaba recta, con el corazón sereno. No buscaba respuestas, no tenía preguntas. Los días de esperar que todo volviera a su cauce habían terminado. A media mañana, recibí un correo de Recursos Humanos. Habían aprobado mi solicitud de días libres. Sentí alivio, pero no euforia. Me permití respirar, solo eso. Al regresar a casa, encontré sobre la mesa una caja. Reconocí de inmediato el modo en que estaba empacada. Mi esposo había pasado a buscar sus cosas mientras yo no estaba. La casa ya no tenía el mismo olor. Ni siquiera el mismo sonido. El vacío era real, pero no hostil. Más bien era un espacio abierto como un campo recién arado, aún sin siembra, pero lleno de posibilidades. No lloré. No me aferré a objetos ni recuerdos. Limpié el polvo, abrí las ventanas, dejé entrar el aire. Recorrí cada habitación, tocando suavemente muebles, fotografías, libros. Me detuve un largo rato frente al espejo del dormitorio.
Por primera vez, sostuve mi propia mirada sin bajar los ojos. Me observé de verdad, las canas en las sienes, las arrugas suaves en las mejillas, la curva de los hombros. Era yo en toda mi fragilidad y en todo mi cansancio. Y también en mi dignidad. Al final de la tarde decidí salir a caminar. Tomé un abrigo ligero, los auriculares y elegí una ruta que no solía hacer. Caminé largo rato prestando atención a detalles que antes me pasaban inadvertidos, el canto de los pájaros en el parque, el olor de una panadería recién abierta, la risa de dos adolescentes sentados en la acera. Me pregunté si alguna vez volvería a reír así, con esa despreocupación. Tal vez no. Tal vez sí. No importaba. Al menos podía caminar sin miedo a mis propios pensamientos. Pensé en él, en el otro. El hombre que llegó a mi vida como un reflejo, como un recordatorio de lo que alguna vez fui, o de lo que podría volver a ser. No sentí resentimiento ni culpa, ni siquiera añoranza. Solo gratitud. Por haberme mostrado que era posible despertar después de años de adormecimiento. Por enseñarme que el deseo no es pecado, que la búsqueda de sentido no es traición. No sentí la necesidad de escribirle. No busqué su nombre en mi teléfono. No había nada que explicar ni promesas que cumplir. Lo vivido ya era parte de mí, pero no necesitaba definir mi futuro. Ahora era mi turno de descubrir qué hacer con mi propia historia. Al volver a casa, encontré un sobre bajo la puerta. Era una carta de mi esposo. No la abrí de inmediato. La sostuve en las manos un rato, sintiendo el peso de todo lo que aún no habíamos dicho. Al final me senté en el sofá y la abrí. Sus palabras eran sencillas, honestas. Hablaba de dolor, sí, pero también de cansancio, de reconocimiento. Decía que no buscaba culpables, que entendía que el silencio había sido nuestro peor enemigo. Que ambos habíamos sido responsables de llegar hasta ese punto. Que necesitaba tiempo, distancia, pero que no me deseaba mal. Solo paz. Me quedé sentada un largo rato, leyendo y releyendo cada frase. No lloré. Solo respiré. Era un cierre, sí. Pero también una puerta entreabierta a algo nuevo. Algo que aún no sabía nombrar. Esa noche antes de dormir, abrí las ventanas de par en par e hice que el aire fresco inundara la casa. Me acosté en la cama vacía, con la certeza de que la soledad no era el peor de los destinos, sino el comienzo de otra etapa. Cerré los ojos y me permití descansar, no solo del día, sino de los años acumulados. Al borde del sueño pensé que la vida, con sus giros y sus pérdidas, es también una invitación a volver a empezar. Y aunque el miedo siguiera ahí, ya no era más grande que mis ganas de volver a sentir. Tal vez algún día alguien vuelva a mirarme como lo hicieron antes. Tal vez no. Pero esta vez sería yo quien eligiera cómo, cuándo y con quién. Porque al final lo único que me queda, y lo único que quiero, es no traicionarme de nuevo. Escucharme. Habitarme. Cuidarme. Y confiar poco a poco en que el resto vendrá después. Cerré los ojos y dejé que el silencio, por primera vez, fuera solo silencio.